Muy buenas noches a todas y todos ustedes, maestras, maestros. La Red Iberoamericana de Academias de Investigación con sede en Texcoco agradece la presencia de todos y cada uno de ustedes al webinar Diagnóstico Inicial, clave para vincular al sujeto, el contexto y el currículum. Esta noche la dinámica de trabajo se dividirá en dos momentos. En el primero de ellos escucharemos la conferencia de nuestro ponente y posteriormente se abrirá una ronda de preguntas y respuestas. Aquí el chat se encuentra abierto para que ustedes nos hagan llegar las preguntas o las dudas que tengan para que al término de la exposición de nuestro ponente, bueno, pues podamos hacérselas de manera directa. Entonces, maestras, maestros, sin más preámbulo y agradeciendo su participación, damos inicio con la exposición de nuestro ponente, el maestro Rubén Gallegos Trigueros. Adelante, maestro Rubén. Bien, buenas noches a todos. Pues como siempre, primero dar las gracias por el espacio. Y bueno, pues vamos a comenzar. Pero antes de decir yo una sola palabra, voy a ponerles unas imágenes que me gustaría que vieran, ¿no? Este, y con base en eso, pues ya ver, emitir alguna situación. Bueno, primero quiero que solamente que las observen. Ahí está la primera imagen. ¿Sale? ¿Sale? Las necesidades de ese tiempo, ¿no? Hoy vamos a hablar de diagnóstico, sí. Sería como válido comenzar por preguntarnos qué es un diagnóstico, ¿no? Entonces, me gusta ya que observaran esta imagen, pero también que observaran esta otra imagen, ¿no? Porque en ambas imágenes podemos hacernos las mismas preguntas, ¿no? El docente frente a un diagnóstico debe observar lo que el otro observa. Debe escuchar lo que el otro escucha. Debe escuchar lo que el otro dice. Debe descubrir en el otro. No sé, yo pensaría ahorita rápidamente en la disposición corporal, la estructura visual, ¿no? Pero pues entonces iniciaríamos por decir que quizá el diagnóstico, primero que nada, es un descubrimiento. Entonces vamos a comenzar. Evaluar es otra forma de mirar. Todo está en aquello con lo que me lleno la mirada para evaluar. El buen observador pedagógico observa, escucha, descubre e interviene, pero basado en la otredad. No hay un diagnóstico sin un sujeto, o sin un colectivo de sujetos a quienes diagnosticar, ¿no? Entonces, en eso estamos. ¿Qué miran los que miran? Evaluar es otra forma de mirar. Todo está en con qué nos llenemos la mirada para evaluar. Bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a hablar de tres tipos de diagnósticos. El referencial, el diferencial, el de certeza o de confrontación, ¿vale? Primero, pues vamos a hablar de las referencias del diagnóstico, eh, valga la redundancia, del diagnóstico referencia. ¿Qué es eso? Son referencias, indicios verbales, ¿no? Sobre el contexto, sobre los sujetos que aprenden, sobre el currículum de esos sujetos que están aprendiendo, que están en el proceso. Pero todo en un primer momento son referencias de nuestros compañeros maestros, referencias de los padres de familia, referencias de la autoridad educativa. Hoy en la mayoría de las escuelas iniciamos inscripciones y los papás traen sus inquietudes y tenemos que escucharlos, ¿verdad? Esas son las referencias. Repito, del índole contextual, subjetivo y curricular. En esta oportunidad, el contexto pone al centro al maestro.
y la comunidad, es decir, la familia, la comunidad, el ámbito institucional, el ámbito escolar, ponen al centro al maestro para darle referencias. Y entonces, desde allí, la comunidad comienza como núcleo articulador, desde ese momento. Las referencias subjetivas versarán en torno a cómo aprende o cómo se desempeña el sujeto. Las contextuales, si el contexto le ofrece o no oportunidades de aprendizaje al alumno, entendido desde lo áulico hasta lo familiar incluso, ¿no? Y lo curricular siempre, siempre va a versar en los términos de qué se sabe, qué no se sabe y qué se está en proceso de aprender. Así a muy, muy grandes rasgos, es empezar primero con estas eh, em, precisiones. En el diagnóstico referencial hay momentos, ¿no? En el momento que le entregamos la boleta o el certificado al padre de familia, ahí nace la primera referencia. Y en los consejos técnicos de fase intensiva, como el que acabamos de terminar el día de ayer, también ahí se dan muchas referencias sobre el contexto, sobre los sujetos y sobre el currículum. ¿Cuál es la función de los tres tipos de diagnóstico en uno? Convertirse de sistemas de abordaje del aprendizaje a sistemas didácticos de inserción permanente. Entonces vamos a ir viendo en esta ocasión cómo gradualmente se va convirtiendo en un sistema didáctico de inserción permanente, ¿no? Entonces pasamos a la parte del diagnóstico diferencial, en donde es el docente el que mira, el observador pedagógico en la relación directa con el alumno, el que va a mirar al sujeto con sus cualidades, con sus desempeños. Va a mirar realmente al contexto, a la familia, a la comunidad, a la propia escuela, si funciona para ofrecer oportunidades de aprendizaje a los chicos o no. Y tendrá que ver de frente el docente, la docente, el agente educativo, la agente educativa, el educador, la educadora, qué saberes trae el estudiante, cuáles no trae y cuáles tiene a la mitad o en proceso. En el caso de la parte subjetiva, que es el cómo aprenden los niños y las necesidades que tienen, pues van a evaluar con un sistema de abordaje para el aprendizaje. Y en la parte contextual, pues van a generar un tipo de entrevista para conocer referencias sobre la comunidad, referencias sobre la familia, referencias sobre la propia escuela que actúan o no en pro o en contra de los saberes, los aprendizajes, la formación y la educación de los chicos, ¿no? Y repitiendo en lo curricular, pues es hacer un examen como los ejercicios integradores de aprendizaje, donde vamos a ver qué saberes tienen, cuáles no tienen y cuáles están en proceso de aprenderse. Principalmente la parte curricular y la parte subjetiva se van a convertir en eso, en subjetividad y cualidad. En este sentido, más en un primer momento, este, más que preguntarnos cómo se convierte un diagnóstico del tipo referencial, diferencial y definitivo en un sistema didáctico de inserción permanente, es preguntarnos para qué sirve el diagnóstico. Y pues el diagnóstico sirve para determinar cómo va a ser la intervención pedagógico-didáctica o cómo crear el sistema didáctico de inserción permanente. Esa sería la función, ¿no? del diagnóstico, pero siempre, siempre, siempre en esta línea de lo contextual, lo subjetivo y lo curricular. Lo primero fueron referencias, en esta segunda oportunidad rápidamente, pues es los instrumentos, incluida la observación pedagógica que el docente va a utilizar para determinar un diagnóstico real, ¿no? En el primer encuentro con los sujetos que aprenden. También es importante recordar algunas precisiones de lo que usted o de lo que todos vimos durante el consejo
técnico de fase intensiva, sobre todo este ruido de las certezas, ¿no? Denis Tagmanovich diría que el que tiene certezas no dialoga, y este diagnóstico se tiene que convertir en un diálogo. Por ahí vimos también que, am, ¿cómo, cómo decirlo? Que la realidad es cambiante, incluso en lo curricular, incluso en lo contextual, incluso en lo subjetivo. Aunque tengamos focalizados a los estudiantes del ciclo escolar anterior, ¿no? Lo que no pasa con el grado inicial ni con el grado terminal, ¿no? ¿Cómo decirles? Aunque ya tengamos tipificados a los estudiantes, esto no quiere decir que no haya cambios en su propio comportamiento, ¿sí? Que se hayan dado durante el periodo vacacional, por ejemplo, ¿sale? Tienen que haber esos cambios. Entonces, bueno, eso es enfrentar a la subjetividad y la cualidad para determinar en un segundo momento el diagnóstico diferencial, ¿no? En la parte contextual, pues se recomienda un tipo de entrevista, ¿no? Sobre los contextos o incluso del desarrollo que se impactaría más en lo subjetivo. En los subjetivos se recomienda un sistema de abordaje para el aprendizaje, por sus siglas en español SAPA, y curriculares, pues en términos, la CIA, que son las que se van a implementar en este ciclo escolar, principalmente en la educación básica. También hay una prueba para el marco común curricular de la educación media superior. Entonces, pues también vamos por ahí. Bueno. Ahorita hicimos una primera aproximación de lo que es los dos primeros tipos de diagnóstico, pero vamos a ampliarnos, ¿no? ¿Qué se dice del diagnóstico diferencial, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede apreciar más completo, ¿no? Entonces, este es un kilo de requerimientos o de cosas que esperamos ver en los sujetos que aprenden. Primero, pues que tenemos que hacerles ver incluso desde hoy a los padres de familia que este servicio público educativo pues es un servicio obligatorio y por lo tanto presencial, ¿no? Entonces eso es lo primero porque algunos papás, ayer nada menos, en particular en su escuela discutíamos el tópico de la inasistencia, ¿no? Entonces, porque de repente nos perdemos eso. La población a la que nos enfrentamos. O sea, primero que nada, vamos a diagnosticar. Y hay cosas que podemos esperar del diagnóstico, pero hay de repente detalles que perdemos de vista, como eh, quién es la población de estudiantes que diagnosticamos. Entonces, ahorita más adelante vamos a ampliar este punto de quiénes son, ¿no? Los procesos de regulación. Aquí está el primer paso en que pasemos de un sistema de abordaje para el aprendizaje a un sistema didáctico de inserción permanente. ¿Por qué? Pues porque en el diagnóstico vamos a descubrir necesidades y por lo tanto, en medio de esas necesidades, tenemos que empezar a idear un plan de cómo insertar la información que obtuvimos en el diagnóstico a favor del aprendizaje, la educación y la formación de los sujetos, ¿no? Entonces, por ahí van el proceso de regulación que más adelante vamos a hablar. El sistema de abordaje para el aprendizaje básicamente va a decir que se trata de 5 procesos cognitivos permanentes, que muchos de ellos vienen del orden de los neurales, que son los que aprendemos desde que estamos incluso en nuestra formación embrionaria, ¿no? Y entonces ya después se consolidan. Ahorita nos vamos a ampliar en esto. Estoy presentando la estructura. Un segundo momento en el que vamos a construir o vamos a crear el paso del diagnóstico diferencial, el referencial y el de certeza o de confrontación a un sistema didáctico de inserción permanente es cuando determinamos cuáles son las competencias que se van a evaluar en los alumnos. Por ahí a manera de referente cultural, pues diremos que Y mi jefe me pidió que a manera de referente cultural, pues diremos que ¿cómo se llama?
el Plan 2022 sí tiene competencias, solo 4, muy específicas, muy claras. Pero, ¿la competencia se puede aprender? Sí, sí se puede aprender. ¿Y qué pasa cuando a lo mejor no hemos observado si el estudiante puede desempeñar esa competencia o no? Es decir, la competencia o el modelo competencial descriptivo va a jugar 2 papeles. Primero va a jugar un papel diagnosticable en el sujeto y después va a formar un papel evaluable en el sujeto. Entonces, más o menos por ahí va. Vamos a ampliar todo esto, nada más estoy dando los acercamientos, ¿no? Ahorita. Estados de los aprendizajes. Vamos a empezar a chistear un poquito porque si no nos aburrimos, ¿no? Hablamos generalmente de 4 estados de los aprendizajes: la adquisición, el desarrollo, el fortalecimiento, la movilidad. Pero pues imagínense que a un papá le digamos, tu hijo está en estado de adquisición, ¿se está vendiendo? Tu hijo está en estado de desarrollo, por eso está creciendo. Tu hijo está en estado de fortalecimiento, va al gimnasio. Tu hijo está en estado de movilidad, ¿no? Es muy inquieto. No, no, no. Hay que explicar qué son esos estados de los aprendizajes. Por lo pronto, pues yo diré que la adquisición son conocimientos y saberes previos, ¿no? No sé, el desarrollo son habilidades asociadas a la práctica. O sea, voy a decirlo de otra manera porque si no, no tendría sentido. El fortalecimiento son prácticas determinadas por el valor, que básicamente el valor es, por excelencia, pues es el currículo. Y la movilidad son aprendizajes de excelencia, así a muy grandes rasgos, ¿no? Bueno, pero de toda esta información, de esta, y bueno, de estas informaciones tenemos que crear una caracterización individual, pero no a la vieja usanza de los, vamos a decir, antiguos servicios o unidades de educación regular, ¿no? Atención, unidades de educación especial, antes la USAER y el Centro de Atención Múltiple, no. Una caracterización individual basada en procesos cognitivos, que ahorita vamos a descubrir cuáles son. Pero así como sacamos una caracterización de cada alumno, pues sacamos también una del grupo, porque si no, no podríamos pasar de la información de los 3 diagnósticos a convertirlo en un sistema didáctico de inserción permanente. Porque al final de cuentas no podemos separar. A ver, ahorita te doy la clase a ti que es de rezago y a ti ahorita de necesidades especiales o discapacidad. No, 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 no. Es una cuestión inclusiva, ¿no? Entonces hay que elaborar el perfil grupal porque si no, no tendríamos cómo insertar la práctica con base en el diagnóstico ya a nivel grupal. Entonces, bueno, pues ahí está. Metodología remedial. Como estamos hablando de ir del sujeto al contexto y al currículo, necesitamos saber que en el contexto hay experiencias significativas que le pueden generar aprendizajes a los chicos. Y que dentro del contexto los estudiantes pueden generar sus propias experiencias de aprendizaje. En el concreto discurso de la educación mexicana, pues hablamos de experiencias diversificadas de aprendizaje, ¿no? Porque no siempre puede ser la misma experiencia. Bueno, la metodología remedial es la metodología de las experiencias. Por eso en las metodologías sociocríticas encontramos eso de eh, reorganicemos la experiencia, organicemos la experiencia, vivamos la experiencia, retroalimentemos la experiencia, porque pues son estos rasgos de la metodología remedial. Bueno, ¿por qué diagnosticar? No solo para qué sirve diagnosticar, sí. La primer función, decíamos, del diagnóstico es convertirlo en un sistema didáctico de inserción permanente que produzca viabilidad en el aprendizaje, la educación y la formación, ¿no? Y decíamos que ese es el para qué diagnosticar, ¿no? Pero, ¿por qué diagnosticar? Pues porque tenemos que crear ambientes propicios para el aprendizaje. Ambientes, ¿cómo decirlo? Ambientes propicios para el aprendizaje que puedan atender a la diversidad. Una de las cosas que tenemos que
que yo pretendo en esta conferencia es que nos olvidemos de la homogeneidad, que si vamos a diagnosticar, lo hagamos pensando en la diversidad. Pero entonces para ello tenemos que tener 3 puntos importantísimos para pensar la diversidad. El primero es la igualdad sustantiva. Todos los chicos, estudiantes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes de México en la educación básica, educación media superior, tienen derecho a la educación. Tienen la obligación de aprender. Tienen la oportunidad de crear mejores estilos de vida, ¿no? Pero primero tenemos que atender sus necesidades particulares para que todos puedan, voy a decirlo de un modo grotesco, accesar, permanecer y lograr contenidos y PDAs, por ejemplo, se me ocurre, o progresiones del aprendizaje o aprendizajes de trayectoria en el caso de educación media superior. Entonces, tenemos que generar la igualdad sustantiva. Tenemos que pensar interculturalmente y tenemos que pensar interculturalmente desde lo crítico. Por ahí nos salió por ahí unos rollos de lo crítico, por ahí en los consejos técnicos, ¿no? ¿Y qué es eso? El primer paso es dejar de pensar en la igualdad, en la homogeneidad y pensar en la diversidad. ¿Cómo es esto? Pues desde el aspecto pluri y multicultural de la nueva escuela mexicana, pues es entender que cada niño, desde su microcultura o su familia, tiene diferentes procesos de comunicación y diferentes procesos de lenguaje. Y sería un poco necio pretender englobar esos diversos modelos de participación, comunicación, convivencia y lenguaje en 3 grupos solamente. Eso es imposible, ¿no? Y la evaluación socioformativa. La evaluación socioformativa va a formar parte del sistema didáctico de inserción permanente, pero también va a jugar 2 papeles como lo que dijimos del modelo competencial descriptivo. Primero tenemos que ver qué posee sobre la evaluación socioformativa el niño y después qué le puede evaluar, si cuenta con esos procesos. Entonces, ¿qué quiero decir en este sentido? Pues que el docente, frente a estas posturas que están en este momento en pantalla desde el diagnóstico diferencial, tiene que convertirse en un observador pedagógico, en aquel que escucha, observa y descubre para poder determinar cómo va a intervenir, para poder determinar cómo va a determinar el propio sistema didáctico de inserción permanente, ¿no? Entonces concluyo este primer acercamiento de esta conferencia. El diagnóstico es un descubrimiento. Es lo primero que tenemos que hacer. Y por lo tanto, maestros, maestras de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación media superior, tenemos que tener la mente abierta para descubrir. Tenemos que dejar las certezas y yo creo que la certeza que tenemos que dejar para abrirnos al diálogo es dejar de pensar en grupos homogéneos. Eso ya no existe. Entonces, esa es la primera cuestión que debemos de tomar en cuenta. ¿Sale? Y yo les decía que íbamos a hablar de la población. Entonces, rápidamente vamos a hablar de los posibles grupos poblacionales de alumnos que nos vamos a encontrar. Alumnos con habilidades sobresalientes que son muy difíciles de detectar, pero que si no los detectamos pueden hasta convertirse en disruptivos, así les llamamos, pero muy posiblemente no lo sean. Pero necesitamos que aprender a mirar, escuchar, descubrir. Alumnos que aprenden en condiciones normales. ¿Quiénes son estos alumnos que se adaptan a cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje del que los proveen los maestros y las maestras de México, ¿no? Esos son. Generalmente, en caso de educación inicial, preescolar y primaria, pues es un maestro, ¿no? Entonces ese maestro va diversificando los procesos de enseñanza-aprendizaje según el campo o la asignatura, ¿no? Pero en el caso de secundaria, ¿no? Y educación media superior, ¿no? Ahí sí es donde apreciamos más a los estudiantes que son de condiciones normales porque se adaptan, por ejemplo, secundaria se me ocurre en primer grado a 11 procesos distintos de enseñanza-aprendizaje, ¿no?
y salen avantes. Nada más que este grupo es un grupo minoritario. Esa es la situación aquí. Bueno, alumnos que presentan por X razón fenómeno de rezago educativo. Solo que no existe un fenómeno de rezago educativo generalizado, que tú digas, les cuesta trabajo todas las materias, todos los contenidos, todos los PDAs, no. Puede constar un trabajo, un contenido, 2, 3, de cada campo, de cada asignatura, pero no más, y ya es mucho. Generalmente la causa del fenómeno de rezago educativo es externa, pero también las hay internas. Bueno. Alumnos, nos vamos a brincar a los alumnos que presentan barreras para el aprendizaje, la participación, la convivencia y la comunicación. Y aquí rápidamente, pues me voy a extender tantito. Rápidamente, eh, no puede ser como arte de magia que se presenten las famosas BAF, ¿no? Tienen que venir de un proceso. Lo primero que se rompe es la comunicación, y esto quiere decir que hay un ámbito perceptivo comunicativo externo. Como no hay una línea fluida de comunicación, colateralmente se rompe la convivencia. Y ya en el momento de la secuencia didáctica, los proyectos, las situaciones didácticas, evidentemente se rompe la participación, más si es trabajo colaborativo. Y una consecuencia lógica, pues va a ser que no hay aprendizaje. Pero que estas barreras son externas y por ahí existe una polémica, sobre todo con las necesidades educativas especiales, si es lo mismo o no. No, no es lo mismo. Maestro, pero entonces, ¿por qué nos referimos de repente a ciertas necesidades educativas especiales como barreras? Las presumimos como barreras cuando carecemos de un diagnóstico. Pero imagínense ustedes, abonando un poquito a lo de que está hasta acá arriba, que son discapacidades, ¿no? Imagínense ustedes que en el diálogo educativo de repente decimos que el autismo es una barrera. Imagínense ustedes, a ver, pregúntenle al neurólogo, ¿qué será el autismo? ¿Qué será la psicosis? ¿Qué será la esquizofrenia? ¿Sí me doy a entender? ¿Qué será el síndrome de Down? ¿Qué será la cuadriparesia, se me ocurre? Y van a ver que no, ¿verdad? No es una barrera, ¿verdad? Repito, nos referimos a barreras cuando carecemos de un diagnóstico y cuando nosotros desde lo externo estamos mirando que algo pasa. Obviamente, como ustedes me lo pueden decir en este momento y tienen toda la razón, nosotros no somos especialistas y no podemos determinar exactamente qué le pasa, pero observamos que algo no anda bien y por eso lo vemos primero como barrera, porque carecemos de un fundamento. Y además me voy a ir un poquitito más allá, con el respeto que se merecen nuestros padres de familia, ¿no? Cuando una posible necesidad educativa especial o discapacidad se convierte en una barrera, pues cuando los papás, por diferentes miles de razones, se oponen a que sus hijos sean diagnosticados, ¿no? O no brindan las condiciones para que se dé el diagnóstico y se le pueda dar seguimiento, y entonces, pues la barrera prácticamente son ellos, ¿no? Entonces, pero no. Cada harina a su costa. Las barreras son externas, interrumpen procesos desde la comunicación, la convivencia, la participación y la consecuencia lógica, no hay aprendizaje. Las necesidades educativas especiales son necesidades que pueden ser, se oye feo, pero pueden ser entrenables, se puede entrenar la atención, se puede regular la hiperactividad, se puede regular, y estoy cierto, el trastorno oposicionista desafiante, se puede regular la ansiedad, ¿sale? Esas son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad, pero las de orden sensorial, el autismo, las de orden motor, la biparesia, la cuadriparesia, la hemiaplegia, todas son ¿cómo se llama? Son discapacidades, ¿no? Imagínense, el espectro autista es una necesidad, es una discapacidad a la que le tenemos que tener mucho respeto porque es un espectro. O sea, ni siquiera es algo concreto, es muy amplio. Entonces, no, pues hay que irnos con respeto. Entonces, tenemos este grupo poblacional, pero sobre todo los que tienen que ver con esto y con esto, muchas veces sin diagnóstico.
Esto es lo que vamos a mirar. De antemano aquí ya estamos hablando de 6 grupos poblacionales. No podemos hablar de un grupo de test de visuales, auditivos, kinestésicos, jamás de la vida. De entrada aquí ya son 6. De entrada. Entonces, bueno. Básicamente, ¿qué es esto? El diagnóstico diferencial, el referencial y el de certeza nos deben dar una radiografía completa del contexto, del sujeto y del currículo o de los estados de los aprendizajes. Esa es la finalidad, ¿no? Hasta aquí lo abordé un poco rápido porque no es un taller de estilos de tipos de diagnóstico, ¿no? Pero sí es importante ir aclarando algunas cuestiones, entonces me voy ampliando en esta situación. Procesos de regulación. Son ayudas que les brindamos a los chicos para comprender su diversidad, para atender su diversidad, pero para lograr la inclusión, ¿no? La retroalimentación puede ser permanente y subsecuente, es una experiencia diversificada adicional, ¿no? Buscarle de una forma distinta, ¿no? Eh, ¿No? Y este sería un ejemplo, ¿no? Pues, aunque sea con cartón, ¿no? Y entonces se produce un diálogo. Nos quitamos de las certezas y pasamos al diálogo, ¿no? Un ajuste razonado, detectamos un problema, ¿no? Dice, es intermitente desde la observación pedagógica. Para hacer un ajuste razonado tengo que estar observando, porque si no me lo perdí. Cambios en el momento de la clase para atender una necesidad emergente a partir de mi experiencia laboral, mi formación inicial y mi formación continua. Por ejemplo, aquí no había material y había que demostrar que la luz viajaba en línea recta, pues con unas hojas de folder, ¿no? Unos hoyos y una lámpara, ¿no? Em, Adecuaciones curriculares que van desde permanentes a partir de un diagnóstico, pero cuando existe el diagnóstico, cambios al proyecto, al material didáctico, a la intervención o implementación didáctica y cambios en la evaluación formativa o en la evaluación propiamente de los aprendizajes, ¿no? A lo mejor al más inquieto le gusta tocar, es táctil representativo, ¿no? Y entonces, pues aquí aplicamos en esta parte, ¿no? Crear el ambiente del papalote, ¿no? Toca, juega y aprende, ¿no? Eh, y aquí, con estas ayudas, podemos determinar el plano de la intervención. Con estas ayudas también podemos determinar el sistema didáctico de inserción permanente. Esto nos tiene que ayudar mucho a esta parte, ¿no? Ahora sí llegamos a esta cuestión de determinar qué es un sistema de abordaje para el aprendizaje. Básicamente tenemos 8 vías perceptivas, lo voy a hacer así muy, muy rápido, pero pues ya habrá otro momento en el que podamos hablar de esto, ¿no? Visual, auditivo, kinestésico, pero esta es una percepción, no es un estilo de aprender. Olfativo, gustativo, táctil, emocional, ¿no? Y nos falta aquí el naturalista contextual todavía. Si nosotros viéramos el aprendizaje lineal, pues diríamos que todos los visuales son gráficos, representan gráficamente. Los auditivos acústicamente, los kinestésicos corporal o motoramente, los olfativos rememorativamente, los gustativos lingüísticamente, los táctiles representativamente y los emocionales expresivamente y los naturalistas contextualmente, ¿no? Pero la verdad es que el aprendizaje no es lineal, ¿no? Entonces, es importante tener muy claro esto. ¿Cuáles son los dos primeros procesos cognitivos que se evalúan en un sistema de abordaje para el aprendizaje? La percepción o canales de percepción y la comunicación o canales de comunicación, ¿no? Yo no puedo dar cuenta de la percepción si mis estudiantes percibieron adecuadamente o con claridad un mensaje que yo les envié hasta que no me lo regresen, hasta que no hayan hecho su proceso comunicativo. Y esto quiere decir que los procesos comunicativos deben ser abiertos. Pero si yo estoy esperando un modelo de respuesta, ya se perdió. Se perdió la subjetividad, se perdió la cualidad, se perdió la diversidad,
pasamos a la resolución de problemas o inteligencias múltiples, que rápidamente pues, las vamos a definir como esa facultad que tienen todos los seres humanos de resolver un problema de muchas maneras, de resolver de una forma todos los problemas o muchos problemas, ¿vale? El catálogo de la teoría de Gardner de las inteligencias es correctísima, múltiples. El catálogo que él presenta no son inteligencias, son estilos de aprendizaje, pero la Secretaría de Educación Pública determina 3. ¿No? Los pragmáticos, los que son 100% prácticos, que primero ejecutan la orden y después preguntan, ¿no? Los que no les has terminado de explicar y ya terminaron. Los procesuales, que son los que preguntan y preguntan mucho y preguntan una y otra vez. Y les debemos dar tantas respuestas como tantas preguntas hagan, porque van sobre el proceso. Y los analíticos, aquellos que pensamos que no hacen nada, ¿verdad? Aquellos que este, que pensamos que de verdad no hacen nada, ¿no? Que andan de un equipo a otro, que andan de una mesa a otra, que andan organizando, que organizan hasta quién pague las copias, y ellos no hacen nada, porque ya hicieron. ¿Cuál es su manera de resolver problemas? Analizan la situación del equipo, la resuelven y van a otro equipo a resolver. Y mientras están en ese análisis, en esa resolución de problemas, aprenden. Esa es su manera. En el caso de los maestros en particular, pues nos hacemos analíticos porque ese es nuestro trabajo, ¿no? Y nosotros en la convivencia diaria en las aulas descubrimos a los futuros líderes, ¿no? Y generalmente esos líderes pues no son pragmáticos, no son procesuales. Ellos no hacen preguntas, ellos dan las respuestas, ¿no? Entonces, situaciones así. Un estilo de aprendizaje es una representación cognitiva, es un esquema mental, es una huella anémica, ¿no? Pero que se compone de 3 procesos. Un proceso perceptivo, un proceso comunicativo y un proceso de resolución de problemas. ¿Ah? Por eso los estilos de aprendizaje tienen muchos nombres. Lógico-matemático, lógico-comunicativo, rítmico-musical, contextual naturalista, pues, gustativo lingüístico procesual, acústico pragmático, bueno, auditivo acústico pragmático, táctil representativo procesual, emocional expresivo pragmático, kinestésico senestésico corporal, no sé. Puede haber muchas combinaciones. ¿Por qué tienen muchos nombres? Porque es una vía perceptiva, una comunicativa y una resolutiva. ¿Para qué sirve esto? Porque una vez que yo conozco esta información de mi alumno o de mis alumnos, sé cómo los voy a abordar para que aprendan. ¿Qué son los ritmos del aprender? No, no tiene nada que ver ni con lo lento, ni con lo rápido, ni nada de esas cosas, no es cierto. Los ritmos del aprender es la cantidad n veces que el alumno realiza la experiencia diversificada de aprendizaje para apropiarse de un aprendizaje, de un contenido de un PDA, pero diversificada, ¿no? Empezamos a que los alumnos que aprenden en condiciones normales de esa población que analizamos van a realizar de 3 a 4 experiencias diversificadas de aprendizaje para apropiarse de ese contenido PDA-X, ¿no? O saber o aprendizaje. Nosotros hablábamos de una población de habilidades sobresalientes, esos usan menos experiencias de 1, 2 o 3 máximo, ¿no? Pero son de habilidades sobresalientes, es un grupo muy pequeñito. Bueno, los de fenómeno de rezago educativo, por eso aquí dice FRE, ¿no? Fenómeno de rezago educativo, aquí dice 1, 2, 3, 4, 5 y 6, dependiendo de dónde esté el fenómeno de rezago y por qué sea ese fenómeno de rezago. ¿Por qué 3? O sea, la regla, ¿no? Experiencia de acceso, experiencia de permanencia y experiencia de logro. ¿Por qué 4? Experiencia de adquisición, experiencia de desarrollo, experiencia de fortalecimiento, experiencia de movilidad, ¿no? A eso se refieren las 3 a 4. Y se van ampliando, ¿no? Los alumnos que presentan necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad, pues presentarán 7 experiencias en adelante. Imagínense con las discapacidades, pues más. Y es cuestión de picar piedra, de saber que Roma no se hizo en un día. Bueno, a muy grandes rasgos es eso, los ritmos del aprender. Cuando yo tengo esta información, entonces puedo determinar cómo voy a abordar al estudiante para que aprenda. Entonces me viene a la mente la primera dimensión
del entonces régimen de evaluación del servicio profesional docente, que decía que un maestro que conoce a sus alumnos, ¿qué debe de conocer a sus alumnos? Que sabe cómo aprenden, sistema de abordaje para el aprendizaje y lo que deben aprender. ¿Qué otra cosa debe conocer de sus alumnos? El contexto, el currículum y al alumno mismo, al sujeto mismo, al estudiante mismo, perdón, ya estoy faltándoles al respeto a los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, a muy grandes rasgos, este es el sistema de abordaje. ¿Para qué nos sirve? Ah, ¿qué pasa si esta información, una vez que la tengo, no la guardo? La utilizo con día a día para saber cómo me voy a acercar al alumno. Pues en el momento que yo utilizo toda la información del diagnóstico, en el día a día, para determinar la intervención didáctica, en ese momento el diagnóstico se convierte en un sistema didáctico de inserción permanente. Por supuesto, esto no lo voy a usar solo un día, tengo que usarlo regularmente, ¿no? Entonces, así a muy grandes rasgos, de eso se trata. Caracterización individual, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un niño, un estudiante de cuadriparesia, ¿ah? Con percepción olfativa. Ahí está. Un niño que nos platicaba historias, ¿no? Sobre sus plantas y obviamente impactaban en la familia, ¿no? Un niño rememorativo, ¿verdad? Por respeto a los niños, tienen que ponerse casos distintos, ¿no? En sus inteligencias múltiples, un niño que resuelve problemas de manera pragmática, ¿no? Un niño, en el caso de sus, estilo de aprendizaje, bueno, según este, este ejemplo, pues bueno, primero repetimos el perceptivo olfativo, repetimos el comunicativo rememorativo, el pragmático en la resolución de problemas, esquemas mentales de representación pragmático-analíticos, estos sí hacían cosas, pero también dialogaban mucho, hacían modelos, ¿no? Y no sé cuál sea su percepción de sus estudiantes, no sé, pensando en el ciclo escolar pasado, en su experiencia laboral, pero yo la verdad creo que los estudiantes, los grupos de estudiantes, los grupos poblacionales con barreras para el aprendizaje, la participación, la convivencia y la comunicación van en aumento. Por las razones que ustedes gusten y manden, pero van en aumento. Son los grupos más grandes. Y los alumnos que presentan fenómenos de rezago educativo también van en aumento. Entonces tienen que realizar de 5 a 6 experiencias diversificadas de aprendizaje de cualquier tipo. Y no siempre en el escenario tradicional del aula de estar sentados y escribiendo, ¿no? Entonces ahí está la cuestión individual, ¿no? Dice el porcentual, pues tengo que sacar un porcentaje, ¿no? De realidades del grupo para saber cómo voy a estilar cómo voy a estilar mi intervención para que se convierta en un sistema didáctico de inserción permanente. Bueno, sistema de abordaje para el aprendizaje, percepción kinestésica. La mayoría de este grupo muestra muy inquietos por miles de razones. La comunicación, representación, pero también emocional, ¿no? Por una situación que vivían las chicas, ¿no? Estaban eh, dirigiéndose a una orientación sexual y eso les implicaba en la parte emocional, ¿no? En ese caso. Resolución de problemas, pero a nivel grupal, ¿no? Pragmáticos, la mayoría del grupo, ¿no? Representación de aprendizaje, pues kinestésico pragmáticos, porque acuérdense que juntamos todo. Y como están la mayoría en rezago, bueno, pues 7 experiencias diversificadas de aprendizaje en la mayoría de los casos. Cuando uno lo mira pensando en la diversidad, ¿sí? Cuando uno lo mira pensando en la diversidad y lo plantea de esta manera, muy posiblemente a lo largo van disminuyendo la cantidad ¿cómo se llama? La cantidad de experiencias. Pero si nosotros queremos empezar de lo menos, pues no, porque nos va a saltar la diversidad. Cierro este punto, ¿no? ¿Cómo aprenden los estudiantes, no? ¿Sí? Una caracterización individual es subjetividad
y diversidad. Mientras que un perfil grupal es una máxima que dicta Denis Nachmanovitch a través de una cita de un trabajo que hace unas alumnas de doctorado hace ya algunos años, pero que nos deja claro que es un perfil grupal, ¿no? Más desde esta visión de comunidad, ¿no? Como núcleo articulador. Ya en otro momento hablaremos de las comunidades del aprendizaje, ¿no? Pero en esta parte nos unimos por lo que tenemos en común, que es el aprendizaje, pero aprendemos por lo que tenemos de diferente. Nuevamente, la primera certeza que tenemos que dejar de lado es pensar en los grupos homogéneos y saber que tenemos grupos diversos, ¿no? Entonces, volvemos a esta parte. El modelo competencial descriptivo. Yo sé que ustedes me pueden decir, y con justa razón, que son muchos aspectos a evaluar en un diagnóstico. Pero lo tenemos que ver como una inversión, aunque no lo crean, una inversión incluso de tiempo. Que si tú conoces, posees toda esta información sobre tu grupo, vas a saber cómo estilar tu intervención, vas a saber qué características va a tener tu sistema didáctico de inserción permanente, ¿no? Yo les había hablado constantemente lo que va de esta conferencia, de la adquisición, el desarrollo, el fortalecimiento y la movilidad. ¿Qué es eso? ¿No? En el plano del diagnóstico, básicamente, estas serían preguntas. ¿Cómo? Mediante los problemas que yo le planteo al alumno para el diagnóstico, él es capaz de resolver, de expresar sus saberes previos. Es capaz de ser consciente o de expresar qué sabe, qué no sabe y qué está en proceso de aprender. Por eso son 3 signos de interrogación. O sea, le planteamos problemas y de esos problemas o de esos contenidos y PDA es capaz de decir qué sabe, qué no sabe y qué está en proceso de aprender o no. Porque el diagnóstico, además de ser un descubrimiento, también es un aprendizaje. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que yo docente, si estoy observando que no tienen esa apertura de expresar lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que está a la mitad, yo tengo que generar que se haga esa apertura. Entonces, en esta parte del diagnóstico hay un proceso de gestión que se llama autocrítica. Nada más que este proceso lo facilita el docente para que se pueda dar. En el proceso de autocrítica, nuevamente es que docentes y alumnos se planteen preguntas, ¿no? Vamos al desarrollo, ¿no? No es que esté creciendo, ¿verdad? Ni que se esté vendiendo, no, 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 no. Tenemos que ver si a partir de las situaciones didácticas, los contenidos, los PDAs, el alumno es capaz de resolver problemas simulados. Si con este dispositivo improvisado puede explicar que la luz viaja en línea recta y que cuando se topa con un cuerpo opaco, pues emite sombra. ¿Sí me doy a entender? ¿Vale? Entonces, pero eso es un problema simulado. Es un dispositivo didáctico de acceso al aprendizaje, de hecho. ¿Qué es el fortalecimiento? A partir de esos problemas reales o simulados, contenidos o PDAs, si es capaz de resolver problemas simulados, vamos, sin apoyo, y los problemas reales con apoyo, sí o no. Como enseñarles a lavarse las manos, ¿no? Si se pudo o no se pudo, ¿no? Movilidad, resolver problemas de manera autónoma, en contextos diferenciados, pero a partir de contenidos y PDA, ¿no? Y aquí está, un tema de la salud, pero que no es entre los compañeros, sino con los alumnos. ¿Qué pasa cuando no se da el desarrollo o si el chico no sabe resolver problemas simulados a partir de contenidos y PDAs? Yo necesito plantearle un ejercicio de análisis del desempeño para que sepa que esos son problemas simulados y que los tiene que resolver, ¿no? Y que no va a pasar nada si se equivoca. Entonces le vamos dando una cuestión gradual. Si acierta en algo, ¿por qué acertó en eso? ¿No? Si algo falló, ¿por qué falló? ¿No?
¿Qué podemos hacer para resolverlo? Eso se llama análisis del desempeño, solo que el análisis del desempeño no es en manera individual. Siempre, a partir de aquí, es un trabajo en equipo. ¿Qué pasa si no se dan los procesos de fortalecimiento? Bueno, entonces tengo que promover la capacidad para relacionarse en la parte cooperativa, ¿no? Para que en conjunto resuelvan problemas simulados con apoyo, digo, sin apoyo y problemas reales con apoyo. Solo que estos procesos de la autocrítica, ¿no? El análisis del desempeño, la capacidad para relacionarse los facilita el maestro. ¿Cómo se da eso, maestro? Porque es muy fácil decirlo, ¿no? Sí, ponlos en equipo y que desarrollen su capacidad. ¿Cómo? Con acciones cooperativas, colaborativas, constructivas, reflexivas, operativas. ¿Esto se puede diagnosticar? Sí. ¿Qué pasa si no se da? Pues yo se los tengo que modelar. Porque a lo mejor no es que no es que no sepan trabajar en equipo, a lo mejor nunca se había presentado la oportunidad o la verdadera oportunidad de trabajar en equipo, ¿no? Realmente esto de hablar de cooperación, colaboración, construcción, reflexión y operación son las 5 cualidades de la participación. No es el que levanten la mano y nos den una respuesta asertiva. Eso no es participar, eso es una respuesta asertiva. Entonces, ese es el punto. Bueno, ¿qué pasa si no alcanzan la autonomía, ¿no? ¿Qué pasa si no se alcanza la autonomía? Pues si no se alcanza la autonomía, ¿cómo le vamos a hacer para que se dé la autonomía? Si ya pasó, voy a decirlo, me voy a oír muy Piaget, si ya pasó por los estadios anteriores, pues tengo que involucrarlo en los problemas reales. Entonces, aquí ya están involucrados en los problemas reales. Aquí ya el maestro no se puede meter, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la situación. Entonces, esto tengo que diagnosticar si existen procesos de adquisición, desarrollo, fortalecimiento, movilidad, y si no existen, se los tengo que presentar. Porque sobre eso se va a estilar el proceso de intervención o sobre eso se va a estilar el sistema didáctico de inserción permanente. ¿Qué pasa si los alumnos los estudiantes no conocen, ¿no? Los procesos de autocrítica, análisis del desempeño, la capacidad para relacionarse y el involucramiento, ¿no? Se los tengo que presentar. Así se puede diagnosticar para que después lo puedan utilizar. ¿Qué diagnosticamos si existen o no esos procesos a partir de situaciones didácticas, a partir de contenidos y PDAs, ¿no? Bueno, estas son cualidades. La evaluación formativa en cualquier nivel, tiene una base 99% cualitativa. Y se divide en dos. En competencias que deben tener los niños. Primera competencia, expresar saberes previos. Segunda, resolver problemas simulados con apoyo. Tercera, resolver problemas simulados sin apoyo y problemas reales con apoyo. Movilidad, resolver problemas de manera autónoma. ¿Qué tenemos que hacer para que se den otros desempeños? Pero esos los gestiona el maestro, ¿no? Esos desempeños son las 4 etapas de la evaluación formativa: la autocrítica, el análisis del desempeño, la capacidad para relacionarse y el involucramiento. Y ellos forman el modelo competencial descriptivo. ¿Por qué se llama competencial descriptivo? Porque son competencias bien descritas de lo que tienen que hacer con los contenidos y PDAs para evidenciar que están aprendiendo, ¿no? Entonces, a muy, muy grandes rasgos. Entonces, se puede diagnosticar por si no existe, ¿no? Esta parte, ¿no? Era lo que les decía. Podemos, en el diagnóstico curricular, sea en el momento diferencial y en el de certeza, podemos evaluar aprendizajes por su estructura o contenidos o PDAs por su estructura, ¿no? Adquisición, conocimientos y aprendizajes permanentes. Desarrollo, habilidades asociadas a la práctica, lo que decíamos. Prácticas determinadas por un valor y aprendizajes de excelencia, ¿no? Al final, aclararemos qué son los aprendizajes de excelencia. Lo que decíamos, ¿qué vamos a ganar si nosotros diagnosticamos referencialmente, diferencialmente y con el diagnóstico de certeza?
tenemos que, pensando en la diversidad, no en la homogeneidad, tenemos que ganar la atención y los valores, o nos tenemos que generar ambientes desde la inserción didáctica permanente o desde el proceso de intervención, vamos a generar ambientes de aprendizaje de igualdad sustantiva, ambientes equitativos e inclusivos. Ambientes de interculturalidad, es decir, ambientes multiculturales y plurilingües, con distintos procesos de comunicación y de lenguaje. Ambientes humanistas. Si nosotros diseñamos unas clases retadoras, innovadoras, analíticas, críticas, selectivas, proactivas, inconscientemente los chicos van a tomar decisiones que no atenten en contra de su privacidad, su integridad, su intimidad, su individualidad y su dignidad. Esa es la democracia, la integridad y el humanismo. El enfoque de la nueva escuela mexicana no es solo humanista, es de igualdad sustantiva, intercultural y humanista, como lo establece el artículo 3º de la Constitución, ¿no? Y llegamos a las experiencias. Ya desde el sistema didáctico de inserción permanente, ya desde el plan de intervención, ¿cómo deben ser las clases, además de ser ambientes de aprendizaje de igualdad sustantiva, interculturales y humanistas? Deben ser ambientes dialógicos, donde los estudiantes puedan dialogar, donde puedan tolerar sus diferencias, sus ritmos. Por ahí hay rasgos globales del aprendizaje que claramente lo dejan específico, ¿no? Tiene que haber reflexión en esos escenarios y ambientes de aprendizaje. Tiene que haber vivencias. Acuérdense que las metodologías sociocríticas y en particular en general y en particular las metodologías remedial en particular, es traer experiencias significativas del contexto, convertirlas en contenidos y PDAs o aprendizajes en el aula y extra del aula y regresarlas al contexto como aprendizajes significativos para que se conviertan en experiencias significativas. ¿Cuándo se convierten en experiencias significativas? Cuando en el contexto real, a partir de un PDA, un contexto, el estudiante, un contenido, el estudiante en el contexto resuelve un problema. ¿De qué tipos de experiencias? Experiencia relacional asociativa, experiencias de la comunidad, en donde en comunidad, por ahí no sé si han ido en los libros, sin olvidar que eres parte de una comunidad, investiga esto. A ver qué te aporta el aprendizaje al contenido al PDA, la comunidad. Experiencias detonantes. Nosotros los docentes también formamos parte de la comunidad. ¿Por qué es el diagnóstico referencial? Nos decíamos, ponemos al centro al maestro y todos los contextos lo bombardean con información sobre los estudiantes que van a recibir. Pues porque el docente también forma parte de la comunidad educativa. Entonces, como parte de la comunidad educativa, el docente debe contar con cómo le fue en su primer encuentro con tal o cual contenido. Cómo le fue en su primer encuentro con tal o cual PDA cuando era niño o cuando tenía la edad de los estudiantes. ¿Cómo se llama eso? Empatía didáctica. Por ahí, si en un futuro por ahí les van a hacer una invitación al final de esta conferencia, yo también se las hago. Va a ir por ahí un congreso en pie, vamos a hablar de las comunidades del aprendizaje, ¿no? Y es un medio de diálogo, es un medio de intercambio de experiencias, ¿no? En donde el docente también tiene que poner esa empatía didáctica. Vamos a hablar de ese valor de la empatía, en donde el estudiante comprende que el docente como él también fue estudiante, pero él como el docente también puede aprender. Por eso es importante que el docente dialogue, deje la certeza del magistrocentrismo y baje a dialogar con el alumno, ¿no? Las experiencias subsecuentes, cuando hay información del contexto sobre lo que se quiere aprender, información del docente o la docente sobre lo que se quiere aprender, entonces yo, estudiante, comienzo en equipo, en grupo, en total del grupo, a dialogar mis experiencias sobre el encuentro con tal o cual aprendizaje, contenido, saber o PDA. Y después entre todos construimos el aprendizaje. Pero yo no puedo llegar a este nivel del enfoque universal operativo, del diálogo, la reflexión y la vivencia, si desconozco cómo aprenden esos chicos, si desconozco qué oportunidades de aprendizaje les ofrece el contexto y si desconozco qué saben, qué no saben y qué están en proceso de aprender en términos del currículo. Esta es una propuesta de diagnóstico que va más allá del solo momento del diagnóstico. Tenemos que ser, a lo mejor en estas líderes de la educación, pues tenemos que ser
metacognitivos, ¿no? Sería ese el punto. Dejar de pensar en certezas también implica mirarlo desde la evaluación. Nuestra evaluación no puede, tiene que ser flexible, tiene que ser sistémica. ¿Cómo que sistémica? Sí, implementar de una manera sincrónica o de una manera al mismo tiempo el enfoque universal operativo, la metodología remedial, el modelo competencial descriptivo, el sistema de abordaje para el aprendizaje, ¿no? Averiguar qué se sabe, qué no se sabe, qué se está en proceso de aprender. Transformar en la medida de lo posible el contexto desde dentro del aula hacia afuera, pero nunca quedarnos solo en el aula. Entonces, esa es la parte sistémica, la parte participativa. Una vez que yo conozco mis potencialidades, mis limitaciones, mis áreas a crecer y conozco las de las demás, entonces en conjunto cooperamos, colaboramos, construimos, reflexionamos y operamos para aprender. Esa es la parte participativa de la evaluación formativa, ¿no? Hay una parte que es específicamente individual, pero hay otra parte que sin duda alguna es colectiva. Por eso dice aquí que la caracterización individual es subjetividad y colectividad y diversidad, ¿no? Entonces, no son nada de esos rollos que quieren satanizar de Freire. No. Es de verdad pensar en una comunidad. O sea, ya poco en algunos grupos sociales les falta decir que el libro sin recetas es un manifiesto socialista. No, nada que ver, ¿no? Nada parecido a eso. La evaluación formativa debe ser permanente. Si tú crees que la evaluación formativa es un momento, pues ya. De hecho, hay una perspectiva bastante tradicional que dice que la evaluación inicial, formativa y final, no, nada que ver. La evaluación formativa o socioformativa es un presupuesto metodológico del aprendizaje basado en líneas de progresión del aprendizaje, que es mucho más grande que una evaluación por sus momentos, que una evaluación por sus cualidades, que una evaluación por sus actores. No, la evaluación formativa es un todo, nada que ver con eso. Por eso es integral. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra evaluación? Flexible, sistémica, participativa, permanente, integral, incluso en el momento del diagnóstico. Cada vez que abordamos un nuevo proyecto, un nuevo contenido, un nuevo PDA, tenemos que volver a diagnosticar. Sobre todo la cuestión de los saberes previos, ¿no? Sobre todo, ¿no? ¿Qué se sabe, qué no se sabe, qué se está en proceso de aprender? El diagnóstico de certeza. Primero, diremos que el diagnóstico de certeza es una comparación, ¿no? De lo que me refirieron en un momento en términos de lo subjetivo, lo contextual y lo curricular, con lo que yo obtuve de información en el diagnóstico diferencial respecto a lo subjetivo, lo contextual y lo curricular. Y de allí deben generar 4 productos. ¿Cuáles? El sistema de abordaje de aprendizaje, cómo aprende el alumno en manera individual, cómo aprende el alumno en manera grupal, es decir, los sistemas didácticos de inserción permanente, qué apoyos necesita en términos de retroalimentación, adecuaciones y ajustes razonables, y cómo le voy a hacer para intervenir con ese grupo o con esos alumnos o con esos estudiantes. Ese es el diagnóstico de certeza y de confrontación. Está muy rápido porque esta es una conferencia, pero sí es importante. Certezas que tenemos que desechar, pensar en todos iguales. Es un diagnóstico de colectividad en términos de contextos, de muchos contextos. Es un diagnóstico de subjetividad, ¿sí? En términos de cómo aprenden los sujetos, ¿sí? Y es un diagnóstico de curricularidad, si lo queremos ver así, en términos de lo que se sabe, no se sabe y se está en proceso de aprender. Entonces, con esa información vamos a integrar un plan de intervención individual, un plan de trabajo individualizado, un plan de intervención pedagógica, como le quieran llamar, ¿no? Pero eso también nos quiere decir que toda la información que nosotros obtengamos de los diagnósticos no es para guardarla. Por ahí también me atrevo a decirles, ahorita voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir para mostrarles algo que en general sería la ficha descriptiva, la verdadera ficha descriptiva. Solo que en la ficha descriptiva de repente ponemos datos que ya están en la boleta. Y eso, la verdad, no nos dice nada.
¿Sale? Entonces, bueno, el diagnóstico de certeza. ¿Cuál es la finalidad de estos tres diagnósticos o de ese único diagnóstico, como le queramos llamar? Hablamos del momento referencial, el momento diferencial y el momento de certeza o de confrontación, porque acuérdense que vamos a chocar el diferencial con el referencial. Pues lo primero que tiene que hacer el docente es poner en marcha sus conocimientos, actitudes, prácticas, valores, actitudes, ¿no? Que le demanden el proyecto, el contexto, los aprendizajes y los sujetos que aprenden. Pero la principal función de estos diagnósticos es el impacto real en los aprendizajes de los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes. Esa es la finalidad más importante. Y que la comunidad perciba este impacto. Pero yo creo que yo estoy de acuerdo con quienes ahorita en las preguntas, eso me puedan expresar que muchas veces la familia, la comunidad no apoya. Yo les voy a decir que tienes razón. Luego entonces, esto es esencialmente lo que nos debe de preocupar. Que teniendo un verdadero diagnóstico, un diagnóstico sostenido, impactemos realmente en un futuro inmediato y progresivo, a largo plazo, en los aprendizajes de los chicos, ¿no? Entonces, por eso incluso hablamos en el enfoque didáctico pedagógico del Plan 2022 del aprendizaje profundo, del aprendizaje situado, del aprendizaje significativo y del aprendizaje socioemocional, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que preocupa es justamente el impacto en los aprendizajes, ¿no? En general, para determinar el sistema didáctico de inserción permanente, ¿qué va a ganar el docente, la docente, el agente educativo, el educador, la educadora? ¿Qué van a ganar? Conocer las características de los estudiantes y las oportunidades de aprendizaje que le ofrece el contexto, incluido el áulico, el escolar y el institucional. Generar procesos de regulación que propicien la igualdad sustantiva, la interculturalidad y el humanismo. Generar experiencias de aprendizaje partiendo de la diversificación de los ambientes y escenarios del aprender. Ya dijimos, o sea, no sé, vamos en secundaria, se me ocurre, ¿no? Híjole, ¿en qué se le dificulta? No sé, voy a decir, no sé, porque yo no soy docente secundario, voy a decir una barbaridad, espero no equivocarme, ¿no? Divisiones con punto decimal, ¿y qué le dejas tarea? 20 divisiones con punto decimal, ¿no? Porque ya te dijo que por ahí no es. ¿Sí me doy a entender? No hay diversificación de la experiencia. No sé, pero es cuál es una barbaridad. Se le dificulta en los conjuntos extraer elementos, formar nuevos conjuntos, editar elementos, comparar elementos, ¿no? Diferenciar conjuntos X, ¿no? Se me ocurre. ¿Por qué? Porque es que siempre lo hago con pinzas de ropa. Híjole, pues hay bolitas de papel, hay, no sé, colores, tamaños, formas para determinar eso, ¿no? Entonces, no sé. O sea, así a grosso modo. Última. Comprender a los grupos como heterogéneos, sin estereotipos. El que tengan una barrera o un fenómeno de rezago simplemente es una connotación social. Ya. Si tienen una necesidad educativa especial, pues entrenan, no pasa nada, ¿no? Si son sobresalientes, pues ¿qué nos toca? Elevar el grado de dificultad, pero no nos toca estereotipar. Menos ahora como están las situaciones en donde frente a la ley y frente a los padres de familia y algunas autoridades educativas inmediatas, el maestro es el responsable de todo, ¿no? O sea, no. Entonces, evitarnos estereotipos, repito. Comprender a los grupos como heterogéneos, sin estereotipos y sí como fuentes de diversidad en el lenguaje, en la comunicación y, por supuesto, en el aprendizaje. En resumen, son prácticas y acciones docentes y directivas desde la inclusión. Y que estas prácticas las podemos acordar desde el programa de mejora continua, desde el proceso de mejora continua y el programa analítico, ¿no? Entonces, ¿qué es diagnosticar? Diría Marcel Proust, ¿no? Yo admiro a Denise Manovich y pues todo me lo vuelo de allá, la verdad.
El acto real de descubrimiento no consiste en ver nuevas tierras, sino en ver con nuevos ojos, ¿no? Cierro, ¿no? Cierro esta participación, ¿no? Al poner fecha a un sueño se convierte en una meta. Una meta dividida en pasos se convierte en un plan. Un plan apoyado en acciones se vuelve realidad. Fue más o menos lo que hicimos en el consejo técnico que acaba de pasar. Ana Forés. Yo me despido, maestros. Bueno, cierro mi participación y les deseo éxito en este nuevo inicio de ciclo escolar, en esta fecha, en esta meta, en este plan. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Rubén. Una gran disertación que nos ha permitido, pues, comprender y visualizar este puente del que tú nos has hablado, en el sentido de lo subjetivo, lo contextual y lo curricular. Nos damos cuenta que el diagnóstico no es tan sencillo, ¿no? Pero sin embargo, cuando lo hacemos de manera eh, consciente con estos elementos, o utilizando estos elementos o a partir de los elementos que tú nos has permitido hoy conocer, bueno, pues entonces nos damos cuenta que los elementos que vamos adquiriendo, los elementos que vamos conociendo, bueno, pues se representa mucho mejor y nos permite conocer más a nuestro alumno. Hay algunas preguntas, Rubén, no sé si nos permitas, son dos preguntas. La primera de ellas nos comentan que si puedes explicar cuál sería la diferencia sustancial entre estilos de aprendizaje y ritmos de aprendizaje. Ok, bueno, primero estilos de aprendizaje es una estructura mental, ¿no? De percepción, comunicación y resolución de problemas que es repetitiva hasta que se convierte en algo original para el estudiante, para aprender, ¿no? Es una representación de aprendizajes acá. Ese es el estilo del aprender y que se construye del canal de percepción, canal de comunicación, inteligencias múltiples. ¿Qué son las inteligencias múltiples? Este, las inteligencias múltiples son formas de resolver problemas, uno o muchos, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿cuál es la diferencia entre estilos de aprendizaje y de otra forma dicho, entre estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples? Pues que las inteligencias múltiples son parte de ese esquema mental, ¿no? De los estilos de aprendizaje y nunca hacia al contrario. Entonces, a muy grandes rasgos, esa sería la pregunta. Ok, Ah, y otra pregunta nos dicen, para la neurociencia los estilos de aprendizaje son un mito. ¿Por qué considera usted que hoy lo vea así la neurociencia, es decir, el estilo de aprendizaje como un mito? Y bueno, y ya no es sugerible también hacer tests para conocer los ritmos de aprendizaje. por supuesto que no. De hecho, el sistema de abordaje para el aprendizaje no es un test. Es una prueba 100% pedagógica. No tiene nada que ver ni con el corte psicologista ni nada de esas cosas. En eso hay razón. Hay modas de la neurociencia o del neuroaprendizaje. Y a mí me gustaría más ir a hablar de la neurociencia desde los procesos cognitivos neurales, desde los procesos cognitivos permanentes, desde los procesos cognitivos superiores, ¿no? Que son, no sé, primero los neurales, percepción, comunicación, resolución de problemas, representación de aprendizajes y diversificación de la experiencia del aprender, ¿no? Que esos son los ritmos del aprender, las diversificaciones de experiencias. Bueno, los procesos cognitivos básicos, hablamos de la atención, la memoria, ¿cuál me falta? La percepción también es parte de ¿no? Y si hablamos de los procesos cognitivos superiores, pues hablamos de el pensamiento lógico, el pensamiento analítico, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, ¿no? Entonces, esa es una parte con la que sí podemos ver desde la neurociencia el aprendizaje. Y la otra parte específicamente eh, de la neurociencia o científicamente, pues hablamos de la sinapsis, que es la cognición, ¿no?
los estereotipos, los engramas y las operaciones mentales de nivel superior. ¿Ah? Y hablamos de las funciones cerebrales tales como la neurogénesis, la neurotransmisión y la neurovascularidad, dirigidas al aprendizaje. Si hablamos de esa neurociencia, compagina con los estilos y los ritmos de aprender, pero aparte, estamos hablando nosotros de un sistema de abordaje para el aprendizaje que no solo encierra estilos y ritmos, y que no solo encierra ese reduccionismo de que los estilos son solo visual, auditivo y kinestésico, absolutamente no. Es una gama más diversa, ¿no? Entonces, esa sería más o menos la respuesta, ¿vale? Está apagado tu micrófono, maestro Gabriel. Gracias, Rubén. ¿De qué forma los canales de percepción, comunicación, las inteligencias múltiples, los estilos y ritmos de aprendizaje que tú nos has compartido pueden orientar la selección de contenidos y de metodologías para lograr aprendizajes más significativos y pertinentes? En primera, esto de seleccionar contenidos, metodologías de evaluación, objetivos de aprendizaje, es una práctica del día a día en la nueva escuela mexicana. Tiene que ser, ¿sale? Eh, Porque esos contenidos y esos PDAs que vamos a definir van a partir de las necesidades de los chicos. Por ejemplo, no solo vamos a definir contenidos, sino hasta los proyectos. Pero, ¿qué necesitamos para definir un proyecto? Pues conocer cómo aprende el estudiante, conocer cuáles son sus necesidades y conocer cuáles son sus intereses. Si yo no tengo esta información, no puedo determinar un proyecto, ¿sí? Poner un problema en la mesa y determinar qué contenidos y PDAs lo van a solucionar es una cuestión sencilla. Entonces, en esta parte, incluso podríamos pensar que esa es una relación curricular, pero entonces viene la relación metodológica, que es el cómo, es un camino flexible, un camino sistemático, un camino participativo, un camino permanente, un camino integral. Ah, pues en esa integralidad entra el cómo aprende el alumno a través de la percepción, la comunicación, la resolución de problemas, diversificación de experiencias del aprender, bla, 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 bla. Entran el contexto y las oportunidades de aprendizaje que le ofrece el contexto y entra esa parte curricular de los contenidos y los PDAs. Si no, no podríamos estilar no solo los contenidos, sino los proyectos a elegir, ¿no? Entonces esa sería más o menos la respuesta. Sigue apagado tu micrófono. Esta situación de la tecnología, ¿no? Todavía nos sigue causando ahí algunos inconvenientes. Pues Rubén, estas son las preguntas que nos han hecho quienes están acompañándonos en esta noche. No sé si gustas hacer un comentario final antes de compartirles la información sobre nuestro Congreso Nacional. Eh, Primero que tenemos exactamente esta cuestión, ¿no? Decían por ahí en el Consejo Técnico de eliminar las certezas, ¿no? Y decíamos, de ver con nuevos ojos, de saber que evaluar es una mirada, pero hay que llenar los ojos con cosas que mirar. Y bueno, implica saltar, pero y no implica quitar algo que ya está, no implica ampliar en lo mejor posible nuestro espectro de lo que se ha de diagnosticar, ¿no? No sé, a manera ya más de cierre, un ejemplo es que vamos a pensar que nosotros cuando iniciamos nuestro trabajo con los chicos, no tomamos en cuenta el contexto. Y entonces les dejamos muchas tareas a los chicos y el chico está solo. El papá, la mamá se van a trabajar antes de que él se vaya a la escuela y regresan a trabajar mucho después de que ella regresó de la escuela. Entonces nunca va a hacer tareas porque no se siente, digamos, observado o acompañado incluso. Entonces, es como sabotear nuestro propio trabajo. Entonces es importante tener una lectura de la realidad, no solo para el programa de mejora continua, sino para todos, ¿no? Entonces ese sería mi comentario final. Entonces, la base de un buen éxito, de un buen ciclo escolar, es un buen diagnóstico de cualquier manera y convertirlo en un sistema didáctico de inserción permanente. Ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Pues lo que les comentabas, se tiene organizado un Congreso Nacional denominado Innovación y Comunidades de Aprendizaje,
en donde estarán algunos ponentes, entre ellos el maestro Rubén Gallegos Trigueros, quien nos estará compartiendo también su experiencia y la visión que se tiene acerca de de lo que son unas verdaderas comunidades de aprendizaje dentro de las instituciones educativas. Este se realizará el próximo 27 de septiembre del año 2025 en Texcoco, en el Estado de México. Los esperamos a todos. Hay todavía ponentes que se estarán incorporando y que les estaremos haciendo llegar la información a el número en el cual ustedes se hayan registrado. Y bueno, pues al mismo tiempo lo que queremos compartirles es que se unan al canal de WhatsApp de Red Ibai Texcoco, en donde les estaremos brindando también esta información y en donde, no sé, Rubén, si por ahí podríamos también a través de este canal de WhatsApp compartirles la información de lo que bueno, lo que esta noche se abordó. Sí, ya yo te lo comparto y ya tú, sí, claro que sí. ¿Sí? Entonces lo podemos compartir, sería a través del canal de WhatsApp de la red Ibai Texcoco. Entonces, maestras, maestros, pues les agradecemos que se hayan conectado en esta noche, en algunos lugares lluviosa, muy lluviosa en otros, ¿sí? Pero bueno, pues estamos a las órdenes y los estamos invitando entonces para el Congreso Nacional del próximo 27 de septiembre, en donde el maestro Rubén nos estará compartiendo muchas más experiencias y también conocimientos y saberes que sabemos que él posee. Pues maestros, muchas gracias, buenas noches. Entonces, suscríbanse al canal de WhatsApp para que puedan ustedes tener acceso a los materiales que nos estará compartiendo el maestro Rubén. Muchas gracias, buenas noches a todos, hasta la próxima. Gracias, maestro Rubén. Gracias.